Hola a todos. Bueno, vamos a empezar en esta primera clase a hablar sobre inmunología. En esta clase particular vamos a hablar sobre generalidades del sistema inmune y vamos a hacer hincapié en una respuesta inmune denominada respuesta inmune innata. Bueno, los objetivos de esta clase son, en primer lugar, definir inmunidad y sistema inmune. Describir además las distintas barreras físicas y químicas, barreras de contención de los microorganismos. Hablar sobre los mecanismos de inmunidad innata que están también involucrados en la contención y en la eliminación de los microorganismos. Detallar cuáles son los elementos celulares y humorales involucrados en estos mecanismos innatos. Hablar también sobre los procesos inflamatorios involucrados en estos mecanismos innatos y describir además la anatomía del sistema inmune en general. La inmunología entonces es la ciencia que estudia los mecanismos de defensa que el sistema inmunitario, que es un sistema altamente organizado, es capaz de implementar ante el ingreso del microorganismo o cualquier otro cuerpo extraño. Esta disciplina estudia la reacción desplegada frente a los componentes de los microorganismos reconocidos como extraños. Un punto clave en el sistema inmune es su capacidad de distinguir lo propio y lo no propio. Si esa capacidad por algún motivo se ve afectada, el sistema inmune puede atacar componentes propios de nuestro cuerpo y producir lo que se llama una patología autoinmune. Bueno, vamos a definir entonces qué es la inmunidad. La inmunidad la podemos definir como un estado de resistencia que poseen las personas frente a microorganismos o sustancias extrañas que ingresan al cuerpo e invaden sus órganos y tejidos. Podemos decir entonces que inmunidad es sinónimo de protección, una protección contra esos elementos extraños. El sistema inmune, en cambio, está integrado por todos los elementos que están involucrados en esa protección contra cualquier microbio invasor. Dentro de las funciones del sistema inmune está protegernos de las infecciones por ya sea bacterias, virus, hongos o parásitos. Protegernos implica la eliminación completa del microbio de los tejidos que el microbio ha invadido. Además, el sistema inmune permite vigilar y reducir la aparición de células anómalas, denominadas células tumorales. Y por último, el sistema inmune mantiene un equilibrio interno entre el proceso inflamatorio, como vamos a ver en esta clase, y un proceso de tolerancia inmunológica que permite de alguna manera revertir todas las consecuencias del proceso inflamatorio en el tejido. Bueno, como hemos visto, existen distintos microorganismos, algunos, por ejemplo, las bacterias, que pueden ser extracelulares, como el neumococo, por ejemplo, o como bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, un patógeno intracelular. También hemos visto los virus, que son forzosamente intracelulares. Los virus son parásitos intracelulares obligados, por lo cual estos microorganismos sí o sí necesitan incluirse, ingresar en una célula y gobernar
los mecanismos biosintéticos de la célula. También hemos visto a los hongos, que los hongos pueden estar en estadios de levaduras o formando hifas. Hemos hablado algo sobre los parásitos. Existen parásitos unicelulares o protozoarios y parásitos multicelulares o metazoarios. Cada uno de estos microorganismos tienen diferentes ciclos de vida y ciclos replicativos. Es decir, que el sistema inmunológico debe desarrollar diferentes estrategias para hacer frente a las infecciones que producen estos microorganismos. Las consecuencias de un proceso infeccioso se deben a dos mecanismos principales. Por un lado, aquellos mecanismos aportados por el microorganismo involucrado, debido a la capacidad de los distintos microorganismos de evadir o resistir la respuesta inmune. Por otro lado, existen aquellos mecanismos de defensa del hospedador. Esos mecanismos que también van a contribuir a la sintomatología infecciosa que produzca el microorganismo en cuestión. El proceso infeccioso, entonces, podemos decir que se establece a través de un balance entre los mecanismos aportados por el microorganismo y los mecanismos de defensa aportados por el hospedador. La respuesta inmune se puede clasificar según el momento en que se produce en respuesta inmune innata, que es una respuesta temprana, es la primer barrera inmunológica con la que se va a topar el microorganismo que haya ingresado al tejido. Y en respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta tardía, es posterior, se instala posteriormente a la respuesta inmune innata. Nosotros en la clase teórica de hoy vamos a hablar de respuesta inmune innata y posteriormente en otra clase teórica vamos a hablar sobre la respuesta inmune adaptativa. También se puede clasificar la respuesta inmune según el tipo de respuesta, humoral o celular. La respuesta humoral se dice que es aquella respuesta inmune que está relacionada con los líquidos corporales, sangre, linfa o las secreciones de los distintos epitelios. En esas secreciones también existen moléculas o elementos que contribuyen a neutralizar a los microorganismos. Y por otro lado, la respuesta celular, en la cual están involucradas, como su nombre indica, las células del sistema inmune, que son las principales responsables de la neutralización del microorganismo. La respuesta inmune también se la puede clasificar en dos grandes grupos: respuesta inmune activa y respuesta inmune pasiva. La respuesta inmune activa implica el contacto del sistema inmune con el patógeno. Ese patógeno puede ser un patógeno activo, un patógeno virulento, o ese patógeno puede ser un patógeno atenuado, un patógeno inactivado, como es el patógeno que se emplea en las vacunas. En el patógeno nativo, el patógeno virulento, establece un tipo de interacción denominada activa natural, es decir, es una infección natural producida por el patógeno que genera todo un proceso infeccioso con la sintomatología típica del patógeno y que esa sintomatología puede revertir, ya sea por un tratamiento médico o ya sea espontáneamente a través de una resolución por acción del sistema inmune de la persona infectada. Pero
la realidad es que en una infección, en una inmunidad activa natural, se produce por acción del patógeno sobre el sistema inmune del huésped infectado, produciéndose una enfermedad infecciosa. Por otro lado tenemos la inmunidad activa artificial, en la cual, como dijimos, se emplea un patógeno inactivado o atenuado como antígeno vacunal. Entonces a la persona se le inocula ese patógeno inactivado o atenuado, haciendo que la persona inmunizada produzca anticuerpos contra ese patógeno, protegiendo a esa persona de infecciones futuras. Nosotros vamos a hablar sobre los distintos diseños de vacuna y vamos a tener clases en las cuales vamos a hacer un desarrollo bastante exhaustivo sobre los distintos modelos de vacunas. La inmunidad pasiva, por otro lado, implica la transferencia de anticuerpos de una persona inmunizada a una persona no inmunizada. Por ejemplo, la transferencia materno-fetal transplacentaria de anticuerpos o la transferencia de anticuerpos a través de la lactancia. En estos dos casos, el bebé o el feto no han tenido un contacto con el patógeno. Sí lo ha tenido la madre porque es la madre la que tiene los anticuerpos, pero el chico queda protegido contra una posible infección debido a esa transferencia pasiva de anticuerpos. En este caso estamos hablando de una inmunización pasiva natural. Por otro lado tenemos las inmunizaciones pasivas artificiales, en las cuales a un individuo se le inyecta un suero hiperinmune contra un determinado patógeno o contra una determinada toxina, por ejemplo, un suero antiofídico, un suero antidetánico, o puede ser también un suero de un convaleciente que ha sufrido una infección viral y ese suero contiene anticuerpos que a una persona que está cursando una infección temprana, ese suero, esos anticuerpos, esa transferencia pasiva de anticuerpos a esa persona susceptible le confiere una protección y ayuda a que esa persona pueda resolver más fácilmente el proceso infeccioso. En ese caso estamos en una respuesta inmune pasiva artificial. Bueno, en esta diapositiva simplemente vamos a mencionar cuáles son las células y moléculas involucradas en la respuesta inmune. La respuesta inmune innata, que es la respuesta inmune, es una respuesta rápida, es la primera línea de defensa. Las células que están involucradas son los mastocitos, células dendríticas, macrófagos, unas células denominadas natural killer, que son unas células que tienen un comportamiento especial, los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que cada uno de ellos tienen sus particularidades y su forma de acción frente al patógeno. Además hay proteínas solubles como un grupo de proteínas que se denomina complemento. Por otro lado, la inmunidad adaptativa, las células que están involucradas principalmente son los linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B, como dijimos, son los productores de anticuerpos y los linfocitos T se dividen en dos poblaciones, uno que se denominan TCD4 o T helper, como su nombre indica, son células colaboradoras, y los T citotóxicos, es decir, estas son células que van a matar a las células infectadas. Esta respuesta adaptativa es una respuesta lenta y tiene una mayor especificidad de reconocimiento respecto de la inmunidad innata. Es decir, que entonces la inmunidad innata son los mecanismos tempranos de reacción del sistema inmune contra el patógeno. En las primeras horas de haber ingresado el patógeno ya se instalan los mecanismos innatos de inmunidad. La especificidad es limitada y con respecto a las células involucradas están las células dendríticas, los macrófagos y los
neutrófilos polimorfonucleares, que son las células que están principalmente involucradas. Pero además hay otros tipos celulares que después los vamos a desarrollar con más detalle. Y otro punto importante a recordar que es la inmunidad innata no se instala ninguna memoria inmunológica, es decir, que siempre va a reaccionar de la misma manera. Cada vez que el patógeno quiera ingresar, la inmunidad innata va a responder siempre de la misma manera. Es decir, que no hay un aprendizaje del sistema inmune con respecto a la fisonomía y características del patógeno que está ingresando. En cambio, la inmunidad adaptativa es una inmunidad que demora más en instalarse, dentro de las semanas o meses, tiene una mayor especificidad, es decir, tiene un reconocimiento más fino del patógeno que está involucrado en el proceso infeccioso. Las células involucradas son los linfocitos T y B, y aquí es lo principal que ustedes deben recordar, que en la inmunidad adaptativa se establece lo que se llama una memoria inmunológica, es decir, que el sistema inmune va aprendiendo acerca de la fisonomía y estructura del patógeno, o sea, lo va reconociendo cada vez mejor al patógeno a medida que el proceso infeccioso va evolucionando. Y además, el hecho de que se establezca una memoria inmunológica es que se aprovecha esa memoria inmunológica en empleo de vacunas. Es decir, las vacunas, el objetivo de las vacunas es despertar esa memoria inmunológica, instalar esa memoria inmunológica para que el individuo vacunado para siempre recuerde la fisonomía de ese microorganismo. Es decir, que un individuo vacunado va a tener el sistema inmune ya preparado, listo para actuar contra el microorganismo en cuestión. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre inmunidad innata, que como dijimos es la primera barrera con la que se va a topar el microorganismo cuando inicie el proceso infeccioso. Bueno, con respecto a la respuesta inmune innata, en primer lugar tenemos que hablar de cuáles son los mecanismos que disparan su activación. Hay dos elementos claves para que se instale y se activen todos los procesos de inmunes innatos. Uno de ellos está aportado por el microorganismo. Los microorganismos y los parásitos multicelulares, cada uno de ellos tiene una característica diferente que permite la activación de los mecanismos innatos, pero con ligeras diferencias, es decir, que esa respuesta inmune innata es diferente según el tipo de microorganismo que esté involucrado. Pero además pensemos que el ingreso de ese microorganismo en un determinado tejido va a estar acompañado seguramente de un daño de los tejidos, ya sea porque hubo una lesión o ya sea porque el microorganismo propiamente, al comenzar el proceso infeccioso, produce un daño en el tejido circundante en el cual ese microorganismo está colonizando o está desarrollándose. Pues bien, ese daño histológico también despierta los mecanismos de inmunidad innata. ¿Cuáles son las células que participan? Ya hemos hablado algo. Involucran diversos tipos celulares y componentes humorales. Eso es importante recordarlo. Hay proteínas, a eso nos referimos cuando hablamos de componentes humorales, y hay células, que son las que están involucradas y las mencionamos anteriormente. Estos mecanismos son importantes para la contención y la eliminación del patógeno. Lo que busca la inmunidad innata es eliminar definitivamente el patógeno. Son mecanismos inmunitarios esterilizantes, es decir, lo que buscan es la eliminación completa del patógeno, que no siempre es factible eso. ¿Qué eventos ocurren como consecuencia de la activación de los mecanismos de inmunidad innata? Es la inflamación. Nosotros vamos a ver cómo es el proceso inflamatorio. Pero si hay un proceso inflamatorio es porque hubo mecanismos inmunitarios innatos involucrados.
¿Qué consecuencias entonces tiene la activación de la respuesta inmune innata? Puede prevenir la infección, puede eliminarla o contenerla, hasta que se desarrolle la respuesta inmune adaptativa que viene detrás, ¿no? Es la que se despierta posteriormente. Es necesaria para la reparación y cicatrización del tejido. La respuesta inmune innata también están involucrados mecanismos de reparación del tejido. Se producen coágulos, se producen mecanismos reparatorios que lo que llevan es a la eliminación del patógeno y a recomponer todo el tejido y llevarlo a su situación normal. Y además, esto también es importante recordarlo, ya lo mencionamos, la respuesta inmune innata gatilla y se dice que modela la respuesta adaptativa, es decir, que aquella respuesta que está mediada por los linfocitos T y los linfocitos B. Los principales componentes de la inmunidad innata son, por un lado, las barreras físico-químicas, que están constituidas por la piel y sus descamaciones, por los epitelios que tapizan las distintas cavidades del cuerpo, ya sea cavidad intestinal, peritoneal, los epitelios de las vías respiratorias, urogenitales, etc. ¿no? Cada uno de estos epitelios tienen una de las particularidades es de producir sustancias antimicrobianas, es decir, sustancias que son nocivas para los microbios que intenten atravesar esos epitelios. Por otro lado, existen células que forman parte de la inmunidad innata, entre ellas está la microbiota, que es una población de microorganismos que tienen una relación simbiótica con los epitelios. El caso más relevante quizás sea la microbiota asociada al epitelio intestinal. También los epitelios propiamente dicho, es decir, las células epiteliales, que también tienen mecanismos que ayudan a la defensa contra microorganismos. Células fagocíticas, vamos a ver que hay una serie de células que tienen actividad fagocítica. La actividad de fagocitosis es esa actividad, es ese proceso en la cual la célula engloba a un cuerpo extraño y lo digiere, ingresándolo en el citoplasma en un proceso denominado endocitosis, en el cual el cuerpo extraño es incorporado a una vesícula fagocítica, la cual después va a ser degradado y destruido. Otros elementos que intervienen en la inmunidad innata son una serie de moléculas denominadas citoquinas, que son mediadores químicos, que son elementos, son sustancias que son liberadas por algunas células que se activan como consecuencia de su interacción con el microorganismo, y esas sustancias ofician de estimulantes o tienen un efecto estimulador sobre otras células también relacionadas con la actividad antimicrobiana. Esto vamos a verlo con más detalle más adelante. Y después están los elementos denominados humorales. Humorales, como recordamos, son proteínas solubles que se encuentran solubilizadas en los distintos líquidos corporales, ya sean secreciones de mucosa, ya sea en linfa o en el torrente circulatorio o en las distintas secreciones. Esos elementos humorales, esas proteínas, hay un grupo de proteínas, se denomina complemento, que vamos a ver qué actividad tienen estas proteínas de complemento. Después están los mediadores de inflamación. Estas son sustancias que se liberan que son proinflamatorias. Y después existen las proteínas de fase aguda, que son proteínas que se producen como consecuencia del proceso inflamatorio
que tienen distintas funciones sobre distintos tipos celulares. Bueno, como decíamos, las barreras constitutivas de la inmunidad innata constituyen la primera línea de defensa contra el intento de los microorganismos de colonizar en nuestro cuerpo. Esa primera línea de defensa está formada por las barreras físicas, que están integradas por los epitelios. Esas barreras físicas comprenden la piel, distintas mucosas, la barrera placentaria también, y las vellosidades o pelos que están cubriendo, por ejemplo, las vellosidades intestinales. Por otro lado, tenemos las barreras químicas que están constituidas por las secreciones que se producen en estas superficies, como las lágrimas, la saliva, el mucus, el sudor, el sebo, a través de las glándulas sebáceas, que liberan su contenido en la superficie de la piel, y el jugo gástrico. Bueno, uno de los componentes que está ubicado en tanto en las lágrimas como en la mucosidad nasal es una enzima denominada lisozima que tiene la capacidad de degradar al peptidoglicano de las paredes de las bacterias. También se encuentra el cerumen del oído, que es una sustancia adherente que pega todas las partículas ambientales, se pegan en ese cerumen y a través de un tránsito, a través de unas cilias, ese cerumen se libera al exterior, liberando de esta manera cualquier cuerpo extraño que se haya adherido a ese cerumen. Después están las secreciones de las glándulas sebáceas, que también tienen una función similar al cerumen. Los ácidos y las enzimas digestivas, tanto liberados en el estómago como en el intestino, también esas enzimas también tienen la capacidad de degradar a los microorganismos. En el intestino se liberan una serie de sustancias denominadas defensinas, que son sustancias que también actúan con las bacterias inactivándolas. Sin embargo, en el intestino existe una población de bacterias que forma parte de la flora normal. Esas bacterias están en relación simbiótica con la mucosa intestinal. También en el semen existen sustancias que son antimicrobianas, como la espermina. Y como dijimos, existen distintos epitelios en nuestro cuerpo, en las vías respiratorias, por ejemplo, están los epitelios ciliados, los epitelios de revestimiento, que están formados por la piel. De manera que tenemos una serie de elementos físicos y químicos que evitan que cualquier microorganismo que intente ingresar y colonizar nuestro cuerpo sea rechazado. Estos se denominan, son mecanismos innatos porque siempre actúan de la misma manera. Como vamos a ver, a diferencia de los mecanismos adaptativos en los cuales se instala, luego de su contacto con el microorganismo, se instala una memoria inmunológica. Se dice también que las barreras físico-químicas son inespecíficas. ¿Por qué? Porque su respuesta es siempre la misma frente a cualquier microorganismo invasor. Esta no es una respuesta físico-química, no es una respuesta que tenga un previo reconocimiento del tipo de microorganismo que está intentando invadir nuestros tejidos. Bueno, vamos a hacer una descripción muy somera acerca de la anatomía del sistema inmunitario. Nosotros todos sabemos que tenemos una amplia red de vasos sanguíneos que recorren todos los rincones de nuestro cuerpo, proveyendo de oxígeno, alimentos, nutrientes, hormonas, etc., a cada una de las células de nuestro cuerpo.
También el sistema inmune tiene una amplia red de vasos y capilares linfáticos que en vez de transportar sangre, lo que transporta es un líquido diferente, se denomina linfa, en cuyo interior viajan los linfocitos principalmente. Esta extensa red de vasos linfáticos conectan entre sí lo que se llaman ganglios linfáticos, los órganos linfáticos secundarios, que son los ganglios. Nosotros tenemos una amplia red de ganglios ubicados anatómicamente en lugares estratégicos. En esos ganglios linfáticos lo que hay son linfocitos, linfocitos T, linfocitos B y otras células linfáticas. También los otros órganos linfáticos secundarios son el vaso y una estructura denominada MALT, que son tejido linfoide asociado a mucosas, que son las que están ubicadas, por ejemplo, las adenoides, las amígdalas, los cúmulos linfoides asociados a los bronquios, las placas de Pey en el intestino, el apéndice. Hay un montón de estructuras que no tienen las características de ganglio linfático, pero que son estructuras que alojan tejido linfático. Y esas estructuras se denominan MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, estos órganos linfáticos se dice que son órganos linfáticos secundarios, a diferencia de los órganos linfáticos primarios que son el timo y la médula ósea. El timo y la médula ósea son las fábricas de los linfocitos que van a actuar a lo largo de toda la vida del individuo. En la fase fetal y postnatal se producen una serie de mecanismos madurativos del sistema inmune en el cual principalmente lo que se va generando es el plantel de linfocitos T y B, que son los que van a estar dando vuelta y circulando por todo nuestro cuerpo a lo largo de toda la vida del individuo. Van a estar preparados cada uno para reconocer a un determinado patógeno. Los linfocitos T se generan en el timo, está ubicado aquí, y los linfocitos B se generan en la médula ósea.